Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, trayéndoles las últimas noticias, dramas y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha tenido a todos hablando durante años, la relación, o mejor dicho, el drama, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha estado en la mente de muchos de ustedes y que sigue generando mucha conversación, el presunto abandono de Can Yaman y qué papel jugó Demet Özdemir en todo esto, especialmente durante lo que muchos consideran su peor momento. Vamos a analizar los hechos, las especulaciones y las diferentes perspectivas para intentar entender qué pasó realmente entre estos dos talentos turcos. Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones y rumores, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy compartiendo contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas tendencias del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno que se convirtió en una novela llena de giros inesperados. Todos recordamos el furor que causaron con su química explosiva en la serie Erkencikus. La conexión que se veía en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans estaban convencidos de que su amor trascendía la ficción y se extendía a la vida real. Esa chispa en sus miradas, las risas compartidas, la manera en que se complementaban incluso en los momentos más tensos de la serie, era palpable. Y como sabemos, cuando la química en pantalla es tan fuerte, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, tanto para los actores como para los espectadores. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Las fotos detrás de cámaras, las miradas cómplices, las entrevistas, todo alimentaba la esperanza de un romance verdadero. Los fans se dedicaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que salía de sus bocas. Crearon comunidades online donde compartían teorías, recopilaban pruebas y soñaban con el día en que Can y Demet confirmaran su relación. Desde paseos en bicicleta que parecían más íntimos de lo que debían, hasta bromas internas captadas en vídeos que circulaban por las redes sociales, todo era interpretado como una señal inequívoca de que el amor había florecido entre ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la verdad detrás de las cámaras suele ser mucho más complicada de lo que vemos en la pantalla. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores se vieron catapultados a la fama internacional. Can Yaman, con su carisma innegable y su atractivo físico, se convirtió en un ícono global, especialmente en Italia y España. Su imagen adornaba portadas de revistas, era invitado a programas de televisión y su nombre se asociaba con marcas de renombre. La popularidad de Can creció exponencialmente, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Su talento para la comedia y el drama le permitieron interpretar una amplia gama de personajes, ganándose el corazón del público turco y afianzando su posición como una de las estrellas más brillantes de la televisión. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En medio de este ascenso meteórico, Can Yaman tomó la decisión de mudarse a Italia. Y es aquí donde comienza la narrativa del supuesto abandono. Muchos fans sintieron que al alejarse de Turquía, Can estaba dejando atrás a su público, a sus raíces y sobre todo, a Demet. La noticia de su partida fue un golpe duro para aquellos que creían en su relación, y generó una ola de especulaciones y críticas. Algunos lo acusaron de ser ambicioso y de priorizar su carrera por encima del amor, mientras que otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a buscar nuevas oportunidades y expandir sus horizontes. La distancia física inevitablemente enfrió la relación entre ambos. Los rumores de romance se desvanecieron y fueron reemplazados por especulaciones sobre una posible ruptura. Y es que aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, el silencio y la falta de interacciones públicas después de la partida de Can a Italia fueron interpretados por muchos como una confirmación tácita de que algo no iba bien. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban defendiendo a uno u otro actor. La ilusión de un romance perfecto se había desvanecido, dejando tras de sí un sentimiento de decepción y confusión.
Aquí es donde la pregunta central de nuestro vídeo toma protagonismo: ¿qué hizo Demet Özdemir en ese momento, en lo que muchos consideran el peor momento de Can? Para entender esto, es crucial analizar la situación desde la perspectiva de Demet. No podemos juzgar sus acciones sin ponernos en sus zapatos y tratar de comprender las presiones y desafíos que enfrentaba en ese momento. Imaginen estar en su lugar, una joven actriz en la cima de su carrera, lidiando con la presión de la fama, los rumores constantes y la incertidumbre sobre una relación que nunca se oficializó. Tener que sonreír para las cámaras mientras por dentro te carcome la duda y la tristeza. Ver a la persona con la que compartiste un vínculo tan especial tomar un camino diferente, alejarse geográficamente y aparentemente emocionalmente, debió ser extremadamente difícil. La constante vigilancia de los medios, la presión de los fans y la incertidumbre sobre su futuro sentimental debieron ser una carga pesada de soportar. En lugar de alimentar el drama o avivar los rumores, Demet optó por el silencio y la discreción. Se centró en su trabajo, continuó participando en proyectos exitosos y mantuvo una actitud profesional y respetuosa en todo momento. No dio declaraciones explosivas ni se involucró en controversias. Evitó a toda costa hablar sobre Can en entrevistas, y se mantuvo alejada de las redes sociales para evitar alimentar aún más la especulación. Y esto, en mi opinión, dice mucho de su carácter. Demet demostró una madurez y una inteligencia emocional envidiables. En lugar de dejarse llevar por el resentimiento o la amargura, eligió enfocarse en su propio crecimiento personal y profesional. Esta actitud le permitió mantener su integridad y proteger su reputación en medio de la tormenta mediática. Es importante recordar que Demet tenía su propia carrera que proteger. En el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. Involucrarse en un drama mediático con Can Yaman podría haber dañado su reputación y afectado negativamente sus oportunidades laborales. Los productores y directores podrían haberla considerado problemática y haber evitado contratarla. Por lo tanto, su decisión de mantenerse al margen y enfocarse en su trabajo fue una elección estratégica y comprensible. No podemos juzgarla por no haber salvado a Can de lo que sea que estuviera pasando en ese momento. Cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a priorizar su propio bienestar. Ella no tenía la obligación de sacrificar su carrera y su estabilidad emocional para salvar a Can. Además, es importante considerar que quizás Demet no tenía toda la información sobre lo que estaba sucediendo en la vida de Can. La distancia física dificulta la comunicación y la comprensión mutua. Es posible que ella no estuviera al tanto de los desafíos y las presiones que Can estaba enfrentando en Italia. Quizás él estaba lidiando con problemas personales o profesionales que no quería compartir con ella. Y hablando de Can, es crucial entender su perspectiva también. Mudarse a Italia fue una decisión audaz que le permitió explorar nuevas oportunidades y expandir su horizonte profesional. Estaba buscando nuevos desafíos y quería probarse a sí mismo en un mercado diferente. No podemos negar que Can es un artista ambicioso y que siempre ha tenido la mirada puesta en el futuro. Es cierto que su partida pudo haber decepcionado a algunos fans y generado cierta controversia, pero no podemos negar que Can es un artista ambicioso y visionario. Estaba buscando crecer y evolucionar, y eso implicaba salir de su zona de confort. Quizás sentía que necesitaba un cambio de aires para reinventarse y alcanzar su máximo potencial. En cuanto a su relación con Demet, solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Es posible que la distancia y las circunstancias hayan dificultado mantener la relación, o quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban destinados a separarse. Las relaciones son complejas y a veces, a pesar del cariño y la atracción, no están destinadas a durar. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado grandes cosas en sus respectivas carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, y Can ha conquistado el público italiano y español con su talento y carisma. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Volviendo a la pregunta inicial, ¿abandonó Can Yaman a Demet Özdemir? Es una pregunta difícil de responder y que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Desde la perspectiva de algunos fans, sí, quizás sintieron que Can la dejó atrás al mudarse a Italia. Pero desde una perspectiva más objetiva, ambos tomaron decisiones que consideraron mejores para sus vidas y sus carreras. No podemos simplificar la situación y reducirla a un simple abandono.
En cuanto a qué hizo Demet en ese momento, creo que demostró una gran madurez y profesionalismo al mantenerse al margen del drama y enfocarse en su propio crecimiento. No podemos esperar que ella haya salvado a Khan de nada, ya que cada persona es responsable de sus propias decisiones y su propio camino. Ella no era su terapeuta, ni su consejera, ni su responsable. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están sujetas a muchas presiones. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad, y es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. No podemos juzgar sus vidas y sus decisiones basándonos en rumores y especulaciones. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un fascinante drama que nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La decisión de Can de mudarse a Italia y las acciones discretas de Demet en medio del escrutinio público han dado pie a numerosas interpretaciones. Aunque la idea de un abandono es subjetiva, lo cierto es que ambos han seguido adelante, alcanzando grandes logros en sus carreras. Ambos han demostrado ser personas resilientes y capaces de superar los desafíos que la vida les ha presentado. Espero que este análisis detallado les haya dado una perspectiva más clara sobre esta situación. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman abandonó a Demet Özdemir? ¿Qué opinan de la forma en que Demet manejó la situación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.